son como prescripciones, pero no tienen autoridad. Sí, yo sé que debo saludar, pero ¿quién tiene la autoridad normativa que dijo entre la gente que saludar? O seguir distintas reglas de comportamiento. Las costumbres son como prescripciones sin autoridad normativa, dice Jorge. Y entonces son distintas a las prescripciones, son costumbres. Y luego hay normas del tipo norma ideal. Por ejemplo, ¿cómo debe ser? ¿Qué requisitos debe cumplir un buen padre de familia? Ahí está, para encontrar normas referidas al derecho y cómo se habla. Por ejemplo, en el derecho comercial actualmente van a encontrar normas que dicen, ahí está, voy a comprar un auto y no hago la verificación técnica. Luego digo, che, me vendieron un auto trucho. Y entonces el Estado me va a decir, ¿por qué no hizo la verificación técnica? ¿Por qué no se compró como un buen hombre de negocio, como un y operó negligentemente? ¿Entiende cómo una norma ideal puede tener incidencias también en el derecho? Ahora vamos a ver que el derecho está compuesto por todo esto. Pero normas ideales son aquellas que me producen o que me dicen el modelo óptimo dentro de una clase. ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué reglas debo seguir? ¿Qué comportamientos debo tener para decir que soy un ideal dentro de un grupo? Y por último, dice las normas morales. Aquellas normas que no tienen una sanción positiva. La diferencia con las prescripciones sería que en una norma moral no hay una sanción positiva. A lo sumo yo lo que puedo tener es, si no sigo la regla moral, una sanción por una entidad superior en la que yo creo. Cierto. Sí, claro. Un ejemplo muy simple, pero que puede traer varios sentidos, ¿no? El producto fumado dentro del lugar, cuando intervienen muchas cosas, una moral, pero también la parte efectiva. Y la de cómo utiliza, ¿no? ¿A quién va dirigida la sanción? Porque todas las aplicaciones directamente lo estoy adjudicando al dueño del local, si no estoy fumando o me daría fumar. Nadie me dice, algo que utilice la norma de la costumbre. Sí, ahora vamos a analizar, según los elementos de las prescripciones, esa prescripción en particular. Yo lo primero que quiero que vean, antes de entrar en el análisis del elemento, miren, el derecho está compuesto, tiene reglas definitorias o determinativas. Por ejemplo, cuando el derecho me dice será considerado funcionario público, el Código Penal define funcionario público, porque hay ciertos delitos que solamente lo puede cometer el funcionario público. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, che, ¿cuándo un funcionario es funcionario público? Entonces, hay normas que me definen o me determinan una institución. O sea, el derecho está compuesto por reglas determinativas o definitorias. ¿El derecho está compuesto por reglas técnicas? Claro que sí. Por ejemplo, cuando el Código Civil me permite hacer un testamento, me dice, che, si vos querés hacer un testamento, tenés que hacerlo frente a dos personas que sepan leer y escribir y tal cosa. Me da un medio para llegar a un fin. Yo soy el que quiero, el tipo no me está obligando a hacer el testamento, soy yo el que quiere hacer el testamento. Y entonces el derecho me da un medio para llegar a un fin. Che, ¿querés hacer un contrato? ¿Querés vender un bien inmueble? Bueno, tenés que hacerlo de esta forma y de esta forma. Tenés que hacerlo por escritura pública y así, así. Si no, va a ser una promesa de venta solamente. Si yo firmo el boleto de compraventa, que es lo que generalmente hacemos, firmamos el boleto de compraventa, pero ¿a qué se comprometen? Se comprometen a que van a hacer la escritura traslativa de dominio. Si no lo hacen de esa forma, el inmueble sigue estando a nombre del que se lo vendió. Porque en el registro de la propiedad inmueble no tomaron nota de esa modificación.
el derecho me da un medio para llegar a un fin. Muchas de las normas, ¿recuerdan lo que decía la clasificación de normas de Hart, reglas de adjudicación? Cuando una norma me adjudica una facultad, me está dando un medio para llegar a un fin. Si querés hacer tal cosa, tenés que hacerlo de esta forma. Para la forma serían normas o reglas técnicas. El derecho está lleno de este tipo de normas. Prescripciones, la mayoría. El derecho está compuesto fundamentalmente por normas prescriptivas, para decirlo claro. Pero no solo prescriptivas. Hay determinativas o definitorias, hay que... Por costumbre, claro, todo el derecho comercial ahora está incorporado, el derecho comercial está incorporado ahora, antes teníamos el Código Civil y el Código Comercial. Y todo el Código Comercial era, generalmente, estaba tomado de costumbres. ¿De costumbres de quiénes? De los actos de los comerciantes. Las costumbres han tenido una, ya lo van a ver, una fuerte importancia como fuente del derecho en los primeros estadios del derecho. Luego la costumbre ha dejado de tener importancia como fuente del derecho. Pero hay costumbres que se siguen manteniendo. Aquí en la zona, por ejemplo, la costumbre de aprovechar la chacra hasta el borde del río. No dejo el camino de Sidia que me dice el Código Civil que debo seguir. Y entonces los chacareros van, porque quieren meter la mayor cantidad de plantas posible dentro de sus cosas, y esos 15 metros que dice el Código Civil que hay que quitar frente a un río o a un arroyo o a un cauce de agua, muchas veces los afecta. Y entonces la costumbre hace que el tipo aproveche hasta el último coso. Vayan ustedes a seguir por las rutas de la provincia de Buenos Aires, van a sembrar soja en las banquinas de los caminos. Costumbre, y los tipos van y por costumbre lo hacen y sacan soja. ¿Qué pasaría si hay un accidente en estos casos cuando una máquina de soja está llevando adelante el trabajo y cosas? Bueno, ahí había un conflicto. Muchas veces las costumbres son fuente de derecho. Normas ideales, recién les ponía ese ejemplo, cuando el código les dice comportarse como un buen padre de familia o comportarse como un buen hombre de negocios o como un dirigente hombre de negocios. Che, yo hice la verificación técnica del auto, porque si no hice la verificación técnica del auto no me comporté como un buen hombre de negocios, entonces después voy a tener problemas al reclamarlo. Normas ideales. Y bueno, por supuesto, la incorporación o no de las normas morales dentro del derecho. Para las concepciones de un naturalista, todo el derecho está influido por normas morales, porque esas normas positivas surgen justamente de normas morales previas. Por lo tanto, dice Forsyth, el derecho está compuesto por todo este tipo de normas. Fundamentalmente por prescripciones, sí, y por eso ahora vamos a estudiarlas más profundamente en sus elementos y cómo se clasifican. Pero no pierdan de vista esta concepción. El tipo que es un lógico, viendo el problema jurídico desde afuera, agarra y dice, bueno, yo veo que la palabra norma o la palabra rule, o lo que es lo mismo, o regla, es una palabra ambigua. Entonces digo, hay reglas determinativas, reglas técnicas, reglas prescriptivas, reglas morales, reglas ideales, pero reglas que son costumbres. Todas son reglas. Pero distingo de esta forma y las clasifico. Veo el conjunto y empiezo a hacer distinción. Para que conocer o saber es eso. Es ver el conjunto y empezar a hacer distinción. ¿Se entiende esto? Ahora sí, vamos a agarrar de todo este conjunto de normas, nos vamos a quedar con las prescripciones.
y vamos a ver cuáles son los elementos de las prescripciones. Vamos a trabajar, digo, esto. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo trabajamos? ¿Dónde lo estudiamos? Nino, página 64. Del capítulo 2. Claro, arranca el capítulo 2 con esto. Nino arranca con von Wright y después empieza con Kelsen, Cosio, Hart, todo lo que vimos nosotros. Nosotros hicimos al revés. Empezamos el concepto de norma jurídica, ¿recuerdan? Con Austin, Kelsen, Cosio, Hart, y ahora vemos Nino. Perdón, von Wright. Entonces, dijimos que las prescripciones se caracterizaban porque tenían una autoridad normativa. Entonces, los elementos, ahí está, vamos a hacer así. Así les queda. Elementos de las prescripciones. Otra vez, abrimos una llave, los elementos de las prescripciones son, para qué les sirve, 8. Hay 8 elementos en las prescripciones. Recuerda que habíamos dicho que había 4 elementos primero: autoridad, objeto, promulgación y sanción. A esos 4 elementos le vamos a agregar otros 4 más. Y entonces dice von Wright, las prescripciones son, o mejor dicho, las prescripciones tienen uno, carácter. El elemento fundamental de la prescripción es carácter. ¿Qué es el carácter? Es el verbo que utiliza esa norma. Las normas, según von Wright, pueden ser prohibitivas, obligatorias o permisivas. Como decía el compañero allá, en la ciudad de General Roca está prohibido estacionar de 8 a 12 del mediodía en tal calle. Esa norma sería de carácter prohibitivo, porque se expresa de esa forma. Expresa a través del verbo queda prohibido. También hay normas que son obligatorias. Es obligatorio el pago de tal impuesto. Y también hay normas permisivas. Le doy permiso para tener tal trabajo. O le doy permiso de ocupar tal porción de tierra. Dice von Wright, las normas siempre tienen uno de estos 3 caracteres. O una norma me prohíbe, una norma me obliga o una norma me permite. A eso lo llama carácter. El segundo elemento es la acción. A ese elemento, el contenido. ¿Qué es el contenido de una norma? La acción que esa norma permite, obliga o prohíbe. En el caso, por ejemplo, de estacionamiento, una norma es de carácter prohibitivo. Está prohibido estacionar en tal hora, tal hora. El contenido es esa conducta, esa acción que la norma prohíbe, permite o obliga. Y tercero, dice von Wright,
la condición de aplicación. ¿Qué es la condición de aplicación? Las circunstancias que deben darse para que esa conducta esté prohibida, permitida o obligada. Por ejemplo, ser las 10 de la mañana, por ejemplo, yo dije, está prohibido de 8 a, son las condiciones. En este caso, la condición temporal. En tal lugar sería la condición de lugar. Las condiciones de aplicaciones son las condiciones que deben darse para que esa conducta, esa acción que yo estoy prohibiendo, permitido o obligando, esté prohibida, permitida o obligada. Estos tres puntos, carácter, contenido y condición de aplicación, dice von Wright, forman lo que se llama núcleo normativo. Carácter, contenido y condición de aplicación son el núcleo normativo, o sea, no puede existir una norma que no tenga carácter, contenido o condición de aplicación. Son los elementos que son universales para todas las normas. Sí, no hay norma que no sea o de un carácter que no esté prohibiendo, permitiendo algo y que no se dé en ciertas circunstancias. Por eso, dice, a esto lo voy a llamar núcleo normativo. Carácter, contenido, condición de aplicación. Profe, en toda la idea de norma o en la norma prescriptiva. En todas las normas, porque cualquier norma, ahora estamos viendo las prescripciones, pero en toda norma tiene que haber una conducta, si no la norma ¿para qué se hace? Tiene que haber un contenido, si no hay contenido, ¿se entiende? Y toda norma está puesta en cierto contexto, en ciertas condiciones. Por eso él habla de núcleo normativo. No puede haber norma sin estos elementos. Pero además del carácter, contenido y condición de aplicación están otros elementos. Ya vimos recuerda que habíamos dicho que autoridad normativa. La autoridad normativa es de dónde proviene la norma. Según la autoridad normativa, acá puede haber muchas clasificaciones. Vamos a suponer. Yo para no, digamos, estoy facilitando la lectura de Nino. Cuando lean esto van a ver que, según el carácter, las normas pueden ser de estos tres tipos. Según el contenido, ¿cómo pueden ser las normas? Me pueden prohibir una acción o una omisión. Pueden ser comisivas, o sea, lo que se me puede prohibir es, che, no hagas tal cosa, o está prohibido omitir. Por ejemplo, un médico tiene prohibido no ayudar. O sea que según el carácter puede ser clasificarse de esa forma, según el contenido se pueden clasificar por acción o por omisión. Según la autoridad normativa, por ejemplo, se pueden clasificar en autónomas, las normas que me pongo para mí mismo, o heterónomas, que son fundamentalmente las que más nos interesan. Las normas heterónomas son aquellas que le doy a otro. Hetero, otro. Homo, yo mismo. Entonces, no a mí mismo, sino a otro. Las normas jurídicas son heterónomas, o sea, lo que trato de incidir en la voluntad de otro. Las normas sancionatorias de una sentencia es una norma heterónoma, va del juez a quien debe cumplir la sanción. Generalmente las prescripciones son normas heterónomas, según la autoridad normativa. Pero también está otro elemento que es el quinto, el del, ya lo vimos, sujeto normativo.
¿A quién van dirigidas las normas? Según el sujeto normativo, acá también pueden ser particulares, cuando van dirigidos a una sola persona, una sentencia, o generales, las leyes. Las leyes son, recuerdan, normas eminentemente generales, como la clasificaba ya también Kelsen. Ya Kelsen hacía esta distinción entre norma particular y norma general. Bueno, Forrest también la toma. Y según el sujeto normativo pueden ser a todos dentro de una clase conjuntivamente generales o disyuntivamente generales. O sea, pueden salir solamente los que tienen tal apellido o que van de tal letra a tal letra. O pueden entregar ahora el parcial tal y tal. O sea, las normas pueden decir o todos juntos o algunos dentro de un grupo. Pero se clasifica el sujeto de esta forma. El sexto elemento dice la ocasión. La ocasión es la localización espacial o temporal en el cual se debe dar la conducta. Y luego, por último, el séptimo, la promulgación. ¿Qué es la promulgación? Dar a conocer la norma. No puede haber ninguna conducta esperable si no promulgo la norma, si no digo cómo quiero que se comporte. Por lo tanto, un elemento esencial, dice Forrest, es que la autoridad normativa promulgue la norma. Si no, el sujeto normativo no va a saber cómo comportarse. Promulgación. Y por último, el octavo elemento, sanción. Otra vez, el carácter de sanción es importante. Si no hay sanción para forzar el cumplimiento, no estamos frente a un enunciado prescriptivo. Porque habíamos dicho que una de las condiciones de la prescripción era la superioridad, ya sea moral o física, de la autoridad normativa. La autoridad normativa no pide, no solicita, no ruega, ordena. Y si ordena, es porque tiene poder de coacción, coactividad. Por lo tanto, el elemento octavo, que plantea Forrest, es el elemento sancionatorio o coactivo. Entonces, repasemos. Primero, Forrest dice, voy a hacer una descripción de los distintos sentidos de la palabra norma. Yo creo que la palabra norma o la palabra regla es una palabra ambigua, que tiene distintos significados. Y él establece 6 significados. ¿Recuerdan los 6 significados? Definitorias o determinativas, prescripciones, técnicas, morales, costumbres e ideales. Y entonces los desarrolla. Y ve que las prescripciones son, no digo, sí, seguramente las más importantes, pero fundamentalmente el conjunto de normas que más está contenido en el derecho objetivo, el conjunto de normas vigentes en un país. Y entonces dice, bueno, vamos a detenernos en las prescripciones para analizarlas, para ver, para desmenuzarlas. Y entonces cuando las desmenuza, dice, bueno, las normas, las prescripciones, siempre de una forma u otra me prohíben, me obliguen o me permiten ganar. O sea, tienen un carácter. Ese carácter es de este tipo. Tienen el carácter y tienen un contenido. Hay algo que puedo o no puedo hacer. A ese algo que puedo o no puedo hacer, él lo llamó contenido. Es la acción que se prohíbe, se obliga o se permite. Esa acción
tiene un contexto, una condición de aplicación. Son las condiciones que deben darse para que esto sea posible. Por ejemplo, yo no puedo obligar, imaginen una norma que diga que están obligadas las mujeres a llevar adelante un embarazo de 6 meses. La condición de aplicación es imposible. Estoy mezclando dos mundos, el mundo de la naturaleza y el mundo del derecho. La condición de aplicación tiene que ser condiciones posibles para que esta conducta sea prohibida, permitida o obligada. Dice Forsyth, eso me conforma estos 3 elementos el núcleo normativo. Aquello que todas las normas, todas las prescripciones tienen. Toda prescripción tiene un carácter, un contenido y una condición de aplicación. A su vez tienen una autoridad normativa, o sea, quien dicta la norma, un sujeto normativo a quien va dictada la norma, una ocasión, una promulgación y una sanción. Y van a ver que cada uno de estos elementos permite clasificar a las distintas normas. Por ejemplo, van a clasificar según la autoridad normativa en autónomas o heterónomas, según el carácter en prohibitivas, permitivas, obligadas, según el sujeto normativo en particulares o generales, y dentro de las generales, disyuntivamente generales, conjuntivamente generales. La promulgación puede ser expresa o tácita. La sanción puede ser civil o penal. Van a ver que por cada elemento se pueden clasificar. Pero vuelvo otra vez a la principio. Quiero que vean que esta es una forma que tiene, en este caso, un autor que es un lógico, de acercarse a un objeto que no es su objeto de estudio cotidiano. Y el ñato dice, bueno, yo voy a describir qué tipo de enunciados los juristas llaman que son normativos. Y describe esos 6 y establece estos 8 elementos para la prescripción. Esos son entonces las características de los juicios normativos para Forsyth. Les recomiendo para leer esto, para entender esto, a ver, en la PEDCO está Norma y Acción, que es el libro de algunas de las páginas del libro de Forsyth. Pero antes de entrar a Forsyth, yo les diría que lean primero Nino, o sea, lean Forsyth por Nino antes que por Forsyth. ¿Se entiende? Primero lean Nino, después se encaren Forsyth. Nino es da una versión bastante más simplificada y más ajustada a la visión jurista del derecho, y les da además ejemplos de cada uno de los modelos, de los tipos de normas. Les da ejemplos de cada una de las distinciones que se hacen en cuanto a los elementos. ¿Qué es? 3 y 3, no. 3 y 32. 3 y 32. Bien. Vamos a ver entonces el último.
decíamos que uno de los puntos a dilucidar aquí fundamentalmente se va a ver en el derecho penal cuando vean la discusión entre teorías cautelistas y finalistas. Es el tema de la teoría de la acción humana. Sí, ¿qué es esto de la llamada teoría de la acción humana? ¿O cuándo podemos decir que una persona hizo o realizó tal cosa? Parece que es fácil a ver, dos grandes palabras que él enlaza. Explicar y comprender. Imaginemos que estamos viendo una película, muda. Y entonces estamos viendo que otra vez vamos a relatos salvajes. Estamos viendo que entra una persona a un restaurante. Se sienta, pide la comida, nosotros imaginamos que está pidiendo la comida, vemos que un mozo lo atiende y a los 5 minutos que el mozo le lleva la comida, el tipo cae muerto. La cuestión es, bueno, digo relatos salvajes porque vieron la película de Relatos Salvajes. El primer relato es eso, la chica ve a un tipo que no recuerdo, pero creo que la había violado o había afectado a su madre o algo así, y entonces le cuenta a la cocinera que era su amiga, y la cocinera le dice, bueno, aprovechemos y matémoslo, y entonces envenenémosla, no voy a toquearle, pero termina muriendo en llanto. Mi pregunta es, ustedes lo que hacen es ver esto, ustedes pueden decir, ¿ese mozo mató a esa persona? ¿Sí? Y si yo les digo, ese mozo no sabía que estaba llevando una comida envenenada, ustedes dicen, ¿ese mozo mató a esa persona? Porque si lo sabía, claramente puedo decir que hubo discernimiento, intención y voluntad. O sea, el tipo sabía lo que estaba haciendo y lo quiso hacer. Si no sabía, viendo la película, yo puedo saber que el tipo sabía o no sabía. Viendo la película pasar sin hablar. Quiero decir, yo puedo meterme en la capuchona del mozo y saber si está vendiendo o si está sabiendo o no. Y si aún así todo sin saber si previó que lo podrían haber envenenado. Fordyce utiliza una distinción que me encanta a mí, que dice, cuando yo veo el mundo, yo veo y puedo explicar el mundo, yo puedo explicar los fenómenos naturales. Y entonces digo, si veo un rayo, en 3 segundos escucho el trueno, ¿no es cierto? Ya todos sabemos que ves el rayo y decís, bueno, tarda más el sonido que la luz, ahora viene el trueno. Explico el mundo. Cuando en esa explicación, cuando en ese mundo interviene el hombre, dice Fordyce, ya no puedo explicar el mundo, comprendo el mundo, porque el hombre tiene la posibilidad
¿Recuerdan? La libertad humana. O sea, la contingencia. El hombre es libre de actuar de una forma o de otra. No es mecánicamente que si pasa tal cosa, pasará tal otra. La conducta del hombre no se explica, se comprende, dice Forray. Esto es lo que me da cuenta. Me parece aquí cómo tiene que ver. Las teorías causalistas del derecho penal, en última instancia, ven la conducta de los humanos como si el humano fuera un animal más, una cosa más en el mundo. Y entonces explico la conducta. No me interesa la intención del tipo. Teorías, ya lo van a ver en Derecho Penal 2, causalistas. El hombre es un animal más que puede ser, cuya conducta puede ser explicada. Forray dice, no, el hombre, su conducta debe ser comprendida, que no es lo mismo que explicar. Comprender es incorporar el concepto de que estoy hablando o estoy refiriéndome no a un metal, no a un animal que actúa instintivamente, sino a un hombre o a un animal que tiene conciencia y libertad. Y puede o no actuar. Tiene frenos inhibitorios. No se maneja por instinto. Por lo tanto, mi visión de esa conducta es más compleja, tiene que tener en cuenta eso, y por lo tanto no explico, comprendo, y por lo tanto la importancia de la voluntad del hombre. El hombre quería hacer eso, causas que me van a dar origen a las posiciones finalistas. Listas en cuanto a derecho penal. Esta es una distinción que ya se van a romper la cabeza cuando hagan derecho penal entre causalistas y finalistas. Es una distinción que desde hace años viene dividiendo al mundo del derecho penal. Quienes adoptan una posición finalista, decimos nosotros en el ámbito, son menos tendientes a aplicar sanciones. Se encuentran de esta forma, teniendo en cuenta cuál es la finalidad de la persona, más posibilidades de que la conducta de estas personas no sea tipificada, o sea, no reciba una sanción, porque para ellos la intención de cometer un acto ilícito debe estar incorporada para que ese acto deba ser un acto ilícito. En cambio, hay otros que dicen que no. Los causalistas dicen, a mí lo que me interesa es si después de este conjunto de acciones tuvo el resultado de una persona muerta. Si el resultado de una persona muerta, la finalidad no me interesa. En cambio, para los finalistas van a decir, che, el niato quería matarlo, porque si no quería matarlo, no se le puede aplicar la sanción. Pero a mí me gusta más que incorporen esta distinción entre explicar y comprender. Yo explico el mundo. Pero el mundo con el hombre en el medio lo comprende. ¿Por qué? Porque el hombre es el único animal que hasta ahora conocemos que no se maneja en forma instintiva como una relación de causa y efecto. El hombre puede, a partir de su voluntad, modificar su comportamiento. Por lo tanto, su conducta es contingente, no necesaria. El mundo se comprende, no se explica. El mundo social, el mundo humano, dice Forray. Bueno, y entonces, para terminar, ¿qué les recomiendo para unidad 3? Entonces, yo empezaría... el cuaderno de cátedra está bien para el 3.1 y 3.2, causalidad e imputación, eso está claramente explicado, cuaderno de cátedra. Después Nino, capítulo 2 de Nino. Y por último, la visión
Y lean, está muy clarito también el apunte del doctor Salgado, Juan Manuel Salgado, acerca de esta explicación de von Reich. ¿El apunte de todo está fresco? Sí, todo este material está en PEDCO y utilicen las guías de estudio que hay que están detrás de cada uno. ¿Tenés la lección de qué? ¿El último cuál era? La lección del doctor Salgado, Juan Manuel Salgado. Bueno, suerte, nos vemos en la próxima.